Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre distintos usos y propiedades del agua. Como sabéis, en nuestro planeta el agua es el elemento más abundante, 7/10 partes del planeta son agua. Veréis, en algunas religiones el agua significa vida, pureza, ¿vale? En otras religiones se utiliza mucho el triángulo como representación de Dios. ¿Por qué el triángulo? ¿Por qué el agua? Bueno, realmente la molécula de agua, el H2O, significa que hay un oxígeno y dos hidrógenos. Luego tenemos tres elementos que configuran un triángulo, ¿vale? El agua además forma parte de nuestro cuerpo en un 70%. El 70% de nuestra masa corporal es agua. Pero es que además el agua es un elemento conductor de cargas eléctricas. Es decir, es lo que nos sirve como vehículo a nuestro cuerpo para que esos iones que envían impulsos eléctricos a los músculos y a todas partes de nuestro cuerpo, digamos que es el camino que facilita el que esa serie de transmisión de impulsos eléctricos se pueda producir. Muchas veces en el esoterismo se habla de malas energías y es muy conocida la noche de San Juan, donde todo el mundo se baña en el mar para eliminar esas malas energías. Pues bien, el agua, que hemos creado que es un elemento conductor y un elemento, yo diría que indispensable para que la vida pueda existir, aunque hay algunos microorganismos que no la necesitan, pero bueno, en general, digamos que todos los seres vivos, en mayor o menor medida, necesitamos el agua. Pues bien, ese agua del mar en la que se bañan para quitarse las malas energías, resulta que tiene una gran concentración salina, tiene un 35% de salinidad. ¿Qué ocurre? Que si el agua ya es conductora de por sí, al añadirle sal, que también es conductora, la volvemos en un agua hiperconductora. ¿Y por qué decimos que nos libera de las malas energías? Pues porque nosotros, los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos ido creando calzado, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que al llevar suelas sintéticas, muchas veces de goma, evitamos el contacto directo con el suelo, pues es una cama de tierra. Con lo cual nos vamos cargando electrostáticamente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que acumulamos energía eléctrica en nuestro cuerpo. Y ese exceso de energía eléctrica que acumulamos en nuestro cuerpo, muy a menudo hace que nos sintamos pesados, hace que pensemos que no vamos a caer al aire, hace que pensemos que alguien nos ha podido echar el mal de ojo. Bueno, pues en la mayoría de los casos esto obedece a una sobrecarga electrostática. Y cuando uno se mete en el mar y se mete dentro del agua, que es conductora y que además tiene una gran concentración de sal, toda esa carga electrostática que su cuerpo ha acumulado la descarga de manera automática. Y eso hace que cuando tú sales del agua te encuentres relajado, te encuentres con una sensación de bienestar físico, te encuentres como si estuvieras nuevo, ¿vale? Entonces esto sería lo que en esoterismo se suele llamar limpieza de malas energías. ¿Qué ocurre si no tenemos el mar a la mano?
Si en vez de vivir en una zona costera donde hay mar, pues vivimos en un sitio donde no hay mar. Pues es tan fácil como coger de la bañera, llenar un par de palmos de agua, tirar un poco de sal y, si aún queremos hacer que sea más conductora, un par de vasos de vinagre de manzana, que es un ácido, y todos los ácidos naturales también son conductores de la electricidad. Con lo cual, en el momento tú te bañes con ese tipo de agua, lo que vas a hacer automáticamente es descargar el exceso de carga electrostática que llevas, y vas a obtener el mismo beneficio y la misma sensación física que si te hubieras bañado en el mar la noche de San Juan. Por otro lado, el agua es indispensable para la vida. Simboliza la figura geométrica más simple, que sería el triángulo. El triángulo hemos creado que era un oxígeno y dos hidrógenos. La molécula de agua formaba un triángulo. Pues bien, también hay una manera de tratar el agua. Esto hay ciertas personas que lo hacen porque conocen sus beneficios. Una de las formas de tratar el agua es utilizar un tarro de cristal transparente a ser posible, con una tapadera que no sea de plástico, y colocarlo al lado de la ventana durante toda la mañana para que ese agua se solarice. Cuando el agua se solariza, lo que hace es absorber una serie de cargas, de fotones procedentes del sol, que aumentan su calidad, con lo cual ese agua solarizada, una vez ingerida, nos va a dar mucha más energía. Cuando hablamos de agua, cuando hablamos de triángulo, cuando hablamos de divinidad, muchas veces aludimos al número 3, ¿vale? Entonces, en cierta religión, el triángulo significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú dirás, pero son la misma persona, dicen muchas veces. Y hasta ahora era difícil de explicar. Pero estuve pensando sobre este tema. Esto es una interpretación mía personal. Posiblemente hay gente a la que no le interesará, y sin embargo a otros puede que la consideren original. Pero al fin y al cabo, todos los seres humanos somos triángulo. Somos Padre, Hijo y Espíritu. Vamos a ver. Cuando un ser humano se concibe, el 50% lo pone su padre y el otro 50% del código genético lo pone su madre. Tenemos dos personas que se juntan para crear una tercera persona. El código genético es de ambos, pero la persona que nace tiene cosas de uno y de otro y su propia estructura genética, con lo cual es él y lo que ha aportado su padre y lo que ha aportado su madre. Es decir, en un solo cuerpo hay características de tres cuerpos: lo que le ha transmitido su padre, lo que le ha transmitido su madre, y el conjunto que es distinto a uno y a otro, pero que conserva por herencia características de uno y de otro. Por lo tanto, en una sola persona hay tres personas. Supongo que en la época de Cristo hablar de genética, pues creo que estaba un poquito de más. Seguramente nadie hubiera comprendido esto. El agua es el elemento universal, el elemento más simple químicamente, ¿vale? O mejor dicho, el compuesto, porque es un compuesto, ¿vale? Entonces, es la sencillez, es algo imprescindible para que la vida exista, es conductora de cargas, permite la transmisión de impulsos de manera rápida y es lo que forma el 70% de nuestro cuerpo. De ahí la importancia de que cuando una persona ingiere agua,
lo haga con un agua de calidad. Actualmente nosotros normalmente utilizamos casi siempre agua embotellada, porque hemos llegado a la conclusión de que el agua potable que bebemos no es un agua de calidad. Está hiperclorada, muchas veces lleva residuos de las propias conducciones y normalmente no suele tener muy buen sabor. Lo cierto es que agua dulce en el planeta es escasa y que para aquellos que consideramos que la divinidad habita en la naturaleza, se convierte en una obligación el tratar de preservar todo entorno natural de vertidos que puedan deteriorar la calidad de esas aguas y perjudicar consiguientemente a todos aquellos que las beban. También debería de hablaros de los beneficios del agua de mar. Sobre esto hay una conferencia muy extensa de un señor que se llama Ángel Gracia, que estaría muy bien que lo vieseis, en la que explica que dentro del agua del mar se encuentran todos los elementos minerales que el cuerpo humano necesita. Y digo esto porque este señor y su familia han consumido mucho tiempo agua de mar. Hoy en día se está comercializando ya en algunas grandes superficies envasada, y este agua, si vivís en una zona costera, podéis hacerla vosotros mismos. Simplemente se trata de recoger agua del mar y hacer una proporción de 5 partes de agua dulce y 2 partes de agua de mar. ¿Por qué? Pues porque el agua del mar tiene una salinidad del 35%, mientras que la salinidad del cuerpo humano viene a estar en un 11% más o menos. Al hacer esta mezcla pasamos de un agua hipertónica a un agua isotónica, con lo cual no puede provocar ningún daño a nuestro cuerpo el grado de salinidad que tiene. Recordad, 5 partes de agua dulce y 2 partes de agua salada del mar. Entonces, ese agua no solo os aporta todos los minerales y nutrientes necesarios para el cuerpo, sino que os llenará de energía y de fuerza física, simplemente bebiéndose un vaso al día. Podéis añadirle también unas gotas de limón si lo deseáis. En cuanto a la creencia de que es que si la cojo de la playa hay mucha contaminación, porque los barcos, porque los vertidos... Bueno, vamos a ver. La inmensa cantidad de sal que tiene el agua del mar impide que las bacterias que son nocivas para nuestro cuerpo proliferen. Con lo cual, si llenáis una garrafa de agua y la cogéis del fondo, veréis que sale completamente transparente. No hay ningún problema. De hecho, yo lo he hecho y la he consumido y aquí estoy todavía. Así es que, por ese aspecto, no os preocupéis. En fin, creo que os he comentado los beneficios del agua a nivel de ser ingerida. Hay otros beneficios que se pueden obtener también del agua. Cuando hablamos de fosfenología, hay una nueva, ¿cómo diría yo? Una nueva forma de ver la vida, que es los que llaman sun gazing, ¿vale? El sun gazing son los que practican mirar al sol, ¿vale?
Esto se viene efectuando desde nuestros ancestros, pero hay que tener una cosa muy en cuenta. Solamente se puede mirar al sol durante la primera hora del día y durante la última hora del día, porque los índices de radiación ultravioleta en esas horas no son perjudiciales para nuestra vista. Esto las antiguas tribus lo hacían. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, la finalidad era abastecer a través de nuestros ojos a nuestro cerebro de mayor energía fotónica. Es decir, si nosotros tenemos el cerebro funcionando bajo mínimos, porque la energía que obtenemos de los alimentos y del entorno hace que funcione con una batería que casi siempre está a punto de agotarse, cuando se efectúa ese ejercicio y se va subiendo 10 segundos cada día hasta llegar a los 45 minutos, y luego se hace un mantenimiento de 10 minutos al día. Esto lo podéis encontrar, hay un señor que se llama Ratan Manek que lo explica muy bien y que lleva toda su vida practicándolo. Y bueno, los beneficios son sanación física, mayor capacidad mental, mayor paz interior, un funcionamiento mucho más rápido y más eficaz de nuestro sistema cerebral. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque la forma más segura de practicar estos ejercicios, y supongo que la mayoría de la gente no está disponible a la primera hora del día y a la última hora del día, es hacerlo a cualquier hora del día mirando el reflejo en un cubo de agua. En este caso el agua, el reflejo del agua, el reflejo del sol sobre el agua, no puede perjudicaros, no puede dañar vuestra vista. Y una vez más, el agua nos aporta un beneficio, el beneficio de poder decidir a qué hora vamos a abastecer a nuestro cerebro de una cantidad de energía extra, que derivará en una mayor salud física, en una mayor rapidez mental y en una paz interior y espiritual nada despreciable. Bueno, creo que más o menos os he comentado todos los beneficios que hasta ahora conozco del agua, y espero no haberos aburrido mucho. Y nada, os deseo que lo hayáis pasado bien y que disfrutéis esta información. Un saludo a todos.